Bueno, y hace años nos hemos acostumbrado a escuchar, hackearon tal base, ingresaron a tal sistema, es como que está normalizado ya. Pero ¿qué significa esto? Un hecho como este que afecta a una base tan importante en todo el país, ¿no? Bueno, Enrique Dutra, lo sumamos a la conversación, especialista en seguridad informática. Bueno, gracias por estar ahí, ¿eh? Buenas noches, Enrique. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, ¿habrán sido profesionales como lo terminó expresando el mismo gobierno en un comunicado? Sí, a ver, son ciberdelincuentes, son delincuentes que usan tecnología y obviamente con ciertas herramientas se logran de hacer de la información. Y yo escuchaba muy atentamente a ustedes y la publicación que hizo el gobierno. Hace referencia a que no son datos sensibles, pero si ustedes observan el carnet de conductor, tienen Claro. si son donantes o no, grupo sanguíneo, Sí. donde viven. Entonces, si uno se pone a atar todos estos datos, para el gobierno no serán datos sensibles, pero para una persona, se imaginan ustedes que los datos de ustedes están expuestos en Internet y hay datos que uno opta si quiere ser donante o no y capaz que no lo quiere hacer público. Claro, o el domicilio o cualquier cosa. Es decir, más allá de que el gobierno tenga esta opinión, cada usuario o cada titular de esos datos decide si son sensibles o no. Es una cuestión personal todo eso, ¿no? Sí, aparte de tener la ley de protección de datos personales, 25326, que hace referencia a datos de salud, datos personales, que básicamente algún dato público podría ser el que figura en el padrón electoral. Nombre y domicilio, sexo y nada más, pero acá tenés un montón de datos. Imagínate que si una persona tiene 2 o 3 vehículos y lo autoriza a manejar ese tipo de vehículos, ya lo está figurando también en el carnet de conductor. O en mi caso, que yo uso lente para manejar, que es un dato de salud, también figura atrás en el carnet que yo uso lentes. Entonces, esto se presta para después que empiecen a aparecer estas ciberestafas, porque tenemos un montón de datos que encima son válidos. ¿Sí? Es una base de datos con datos realmente válidos, tienen las fotos, la firma de cada uno de nosotros. Entonces, el gobierno no puede llegar a decir que no son datos sensibles. Es decir, para todos nosotros sí lo son. ¿Cuál es la intención, en definitiva, de este hackeo? Pues están pidiendo una recompensa que nadie va a pagar por la devolución de los datos de la licencia de conducir, unos $3.000. ¿La consecuencia serían posibles posteriores estafas a partir de hacerse de esta base de datos? Imagínate el efecto dominó que tendría si a cada uno nos llama que dice que bueno, que como nuestros datos fueron vulnerados, hay un nuevo carnet de conductor. O sea, imagínate la cantidad de cosas que podés hacer, porque encima tenés datos que son válidos en un plástico, y entonces hasta podrías tener obtención de crédito. No nos olvidemos que incluso en otros países el carnet de conductor es más válido que un DNI. Claro. Sí. Claro. Enrique, Tenés más datos que un DNI. una última pregunta para cerrar. ¿Alguna vez enganchan estos hackers, digamos, quedan detenidos, han podido rastrear quién es el responsable? Tanto estamos hablando en la Argentina como de tantos hackeos que hay a nivel mundial. ¿Es factible o es muy difícil localizar y hacer responsables de estos hechos a estos ciberdelincuentes, como los definís? A ver, si son ciberdelincuentes, que son estos grupos internacionales como lapsus y este tipo de cosas, son muy difíciles rastrearlos o traceables. Ahora, hace poco fue víctima de RENAPER. Ahora nuevamente el gobierno fue víctima de esto. Entonces esto muestra que no han tomado medidas y tampoco están haciendo algún tipo de trazabilidad. Si son grupos internacionales son muy difíciles de saber quiénes son. Si son delincuentes locales, de alguna manera, usando herramientas adecuadas, podrían llegar a entender quiénes son. Bueno, muy bien. Hasta los datos de Milei están expuestos, ¿no? Así los han, en la evidencia de que son justamente, que es una base real de datos, hicieron esta demostración, la licencia del presidente. Enrique Dutra ha sido muy claro, como siempre. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches.